Hola, buenos días a todos. Qué alegría tenerlos por acá, a los que ya están y a los que irán llegando con el tiempo. Espero que el Señor Jesús nos hable en esta mañana por medio de nuestro pastor, por medio de esta alabanza, que sea Él en cada uno de nuestros hogares, en cada uno de nuestros corazones. Quisiera invitarlos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 1. Y vamos a leer los versículos del 8 al 10. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Yo los invito a que en esta mañana cerremos nuestros ojos y le contemos al Señor qué ha pasado esta semana, qué ha pasado en este tiempo, si no hemos querido hablar con Él, si no nos hemos querido acercar a Él. Que sea Él en medio de esta alabanza y que sea Él en medio de este tiempo. Señor Jesucristo, venimos delante de tu presencia en esta mañana a decirte que tú eres nuestra victoria, Señor Jesús. A decirte que de pronto hemos pecado, que de pronto, Señor, tenemos cosas que hemos dicho que no hemos hecho, Señor, aunque creemos que no hemos hecho, Señor, pero que seas tú en esta mañana revelándonos, mostrándonos, Señor, llevándonos a tu presencia, Señor. Nosotros creemos que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad cuando nosotros te confesamos, Señor, todo lo que nos falta, Señor, todo, Señor, nuestros pecados y lo que hemos hecho, Señor, que de pronto no te agrada, Señor Jesucristo. Señor, porque si aún negamos que hemos pecado, Señor, no te engañamos a ti, sino a nosotros mismos, Señor, a nosotros mismos, Señor Jesucristo. Que seas tú en medio de esta alabanza, que seas tú en medio de esta mañana, Señor, aún en el tiempo que vamos a tener después con nuestro pastor, Señor Jesucristo, revelándonos que tú eres nuestra máxima gloria, que tú eres nuestra máxima victoria, Señor, tenerte aquí, Cristo Jesús, en nuestras vidas, tener a un Dios que es fiel y justo, Señor, a un Dios que todo lo puede, Señor Jesucristo, al que podemos acercarnos con confianza, Señor, con corazones abiertos, Espíritu Santo. Que tú seas grande y fuerte en nuestros corazones y en nuestras vidas en esta mañana, Señor Jesús.
Jesús, gastaré mi vida en Él y triunfante cantaré. Mi corona es Jesús, gastaré mi vida en Él y por siempre cantar. Mi corona, mi corona es Jesús, gastaré mi vida en Él y triunfante cantaré. Mi corona es Jesús, gastaré mi vida en Él y por siempre cantaré. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Gritaré, gritaré, Él es mi victoria, gritaré mi máxima gloria. Es Cristo mi Rey. Mi corona es Jesús, gastaré mi vida en Él y triunfante cantaré. Mi corona es Jesús, gastaré mi vida en Él y por siempre cantaré. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Gritaré, gritaré, Él es mi victoria, gritaré mi máxima gloria. Es Cristo mi Rey. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Gritaré, gritaré, Él es mi victoria, gritaré mi máxima gloria. Es Cristo mi Rey. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Gritaré, gritaré, Él es mi victoria, gritaré mi máxima gloria. Es Cristo mi Rey, es Cristo mi Rey, es Cristo mi Rey. Cristo, tú eres mi Rey. Hoy grito mi
máxima gloria es tenerte a ti, Señor, que tú seas la corona en nuestra cabeza, Señor, en nuestra vida, no lo que hemos alcanzado, no lo justos que hemos venido a ser, Señor, no lo piadosos, no nuestras obras, Señor, no, que seas tú, que siendo el Rey de los cielos y de la tierra, de los cielos, no los que vemos, sino todo lo que no vemos, todo, Señor, lo que los hombres han descubierto, Señor, que tú ya habías visto, Señor, que hace parte de tu obra, de tu grandeza, de tu poder, lo que hemos, Señor, conocido y lo que aún no conocemos, Señor, y lo que descubriremos en siglos o en años, Señor, que es todo tuyo, que todo te pertenece, y ese Dios de todo, de lo que vemos y de lo que no vemos, de lo que conocemos y lo que no conocemos, de lo majestuoso, de lo que nos deja sin palabras, ese Dios vino a vivir con nosotros como hombre, ese Dios entregó su vida para que nosotros tuviéramos vida en abundancia. Señor, nadie puede contra ti. ¿Quién es como tú? Señor, entre los dioses de la tierra, los dioses que nosotros hemos vuelto dioses y que no son nada, que son dioses mudos, que son ciegos, tienen ojos y no ven, y tienen boca y no hablan. La obra de nuestras manos es lo que nosotros hemos adorado, Señor Jesucristo. Que nosotros te adoremos a ti, que nosotros te veamos a ti, Dios sin igual, Dios majestuoso, poderoso, increíble, invencible. Tu nombre es innombrable para nosotros, porque tu poder es inigualable, es inexplicable. Señor, no hay nadie como tú. Tus ojos como fuego, como trueno, es solo representaciones de lo que realmente eres tú, de tu grandeza y de tu poder y tu majestad. Señor, si aún el poder de un ángel puede destruir la tierra, ahora tú eres más. Tú eres más, tú eres más de lo que entendemos, tú eres más de lo que nombramos, tú eres más de lo que creemos, tú eres más, Señor, más, Señor. Hoy venimos a decir, no hay nadie como tú, Señor, y danos revelación para entender que realmente no hay nadie como tú, que nosotros no somos nada sin ti, que nosotros y nuestras decisiones, Señor, no son nada en comparación con tu grandeza, con tu poder, con tu majestad, con tu voluntad, Señor Jesucristo, que tú eres majestuoso y poderoso, y nosotros solo somos pequeñas cosas, Señor, que tú has amado, pequeñas vidas que tú has salvado, que tú has perdonado y que tú has limpiado por fidelidad a tu nombre, Señor, por amor de tu nombre, de tu poder y de tu grandeza. No hay nadie como tú, Señor Jesús.
majestad me consume y me cautiva su voz. Cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Elevo mi alma en adoración. Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. ¿Quién como Él? Nada igual a su gloria y su poder. Grande es su amor. Grande es su amor. Su majestad me consume y me cautiva su voz. Cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Elevo mi alma en adoración.
no hay nadie como tú. Nadie es como tú. Por eso venimos en este día a darte la gloria y la honra a ti, Señor Jesucristo. A ti que fuiste glorificado, Señor, por el Padre, porque te humillaste, Señor, hasta lo sumo, Señor Jesucristo. Porque has sido hombre experimentado en quebranto, Señor, porque por tu llaga hemos sido sanados, Señor Jesucristo, porque el precio de nuestra paz fue tu castigo, Señor Jesucristo. Muéstranos, háblanos, Señor Jesucristo, en esta mañana, de que tú fuiste glorificado, porque diste tu vida por nuestra vida, Señor. Con una corona de espinos se burlaron de ti, Señor, y te coronaron como rey de Israel. Y aunque fue Israel el que te condenó a esa cruz, Señor, tú igual moriste porque habías dado promesa de salvación, porque habías prometido por tu nombre y lo cumpliste, aunque ellos te tuvieron por azotado, Señor. Hoy te damos gloria y honra porque la mereces por los siglos de los siglos, porque eres el Dios de todo, de todas las cosas, porque eres Dios grande y fuerte, porque haces cosas, Señor, llamas las cosas que no son como si fueran. Por eso te alabamos, por eso bendecimos tu nombre, por eso te glorificamos, porque hemos visto tu grandeza y tu poder, aún en las cosas pequeñas, aún en habernos levantado en esta mañana, aún en habernos traído a este tiempo para cantarte y alabarte, para recordarnos que no hay nadie como tú. Por eso te glorificamos, porque tú has hecho todas las cosas, porque tú nos has traído y nos has despertado y nos has inquietado y nos has llamado, Señor Jesucristo, porque no hay otro como tú, Señor, porque no hay otro nombre, porque no hay nadie más, Cristo Jesús. Por eso te damos la gloria y el honor y alabanza y adoración, y humillamos nuestro corazón delante de ti, porque tú mereces todo y nosotros no merecíamos nada. Y tú moriste en esa cruz y nosotros vivimos para ti eternamente. Señor, cuán grande ha sido tu amor por nosotros. Cuán grande, Señor Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, y es tu poder, y fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús, y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras,
y es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, y es tu poder, y fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Y te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Y te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús, y a ti, Jesús. Señor, te damos la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Señor, gracias. Señor, gracias, gracias. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Señor, tú eres la propiciación por nuestro pecado, Señor. Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias por recibir toda esa humillación y todo ese dolor y todo ese sufrimiento por mí, por todo el mundo. Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias. Solo puedo decirte gracias. Señor, que busquemos no pecar, que busquemos agradarte a ti, que diste tu vida por nosotros, pero que si pecamos, no escuchemos al acusador, sino que sepamos que abogado tenemos, y es a Cristo Jesús, el justo, porque tú eres justo, y por eso nos llamaste justos a nosotros injustos. Señor, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por tus palabras. Gracias por tu amor. Gracias por los siervos a los que les has dado revelación para escribir las canciones que cantamos, las canciones que has utilizado para conquistarnos, para enamorarnos, para liberarnos. Señor, gracias. Gracias, Señor Jesucristo, por tu palabra, por este libro de la ley, Señor, que meditemos en él de día y de noche, para que todo nos vaya bien, Señor Jesucristo. Señor, gracias
por lo que nos has dado o por lo que nos has prometido, Señor. Venimos a traerte nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias, Señor, de lo que tú nos has dado, de lo que tú nos has prometido, Señor, de lo que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, quédate con nosotros en este tiempo. Háblanos por medio de nuestro pastor. Háblanos, Señor, en todo lo que vamos a vivir en este día y aún en esta semana que comienza, Señor. Que sea tu presencia con nosotros y nos dé descanso, Señor Jesucristo. Que seas tú, Señor. Bendícenos y guarda nuestras vidas del mal. Si aún tenemos que salir, Señor, guárdanos. Y si aún podemos estar guardados en nuestras casas, Señor, gracias por esta bendición. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo. Te alabamos y bendecimos tu nombre. Amén. Amén, que el Señor Jesucristo los bendiga mucho, que esté con ustedes en sus hogares, que se quede con nosotros en este tiempo con nuestro pastor, que sea Él dándonos un tiempo de refrigerio y de bendición y que bendiga la vida de nuestro pastor. Les mando un abrazo y que tengan un feliz día. Hasta luego. Hola, hola, ¿cómo están? Que el Espíritu Santo se derrame poderosamente en sus vidas, la gracia de Jesucristo, la paz sobrenatural, la fortaleza. Por eso dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fortaleza de Cristo es la que hace posible que nosotros podamos creer y mantenernos firmes en la fe, creyendo en el Señor. Después de disfrutar este tiempo de oración, entonces vamos a entregarle la enseñanza que tiene el Señor para nosotros en la Escritura y que el Espíritu Santo la escriba en nuestros corazones. Espíritu Santo, está descrito en la Escritura que tomas de Jesús y nos lo haces saber. Toma de la palabra y nos lo haces saber. Haznos saber hoy el alimento espiritual que tienes para nosotros, con todos los nutrientes de la Escritura, y que nos fortalezcan interiormente. Bendícenos y sigue enseñándonos la palabra maravillosa. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Capítulo 2 de Romanos. Ya estamos en el libro de Romanos, el evangelio que llega a los seres humanos, a los hombres. Jesús ya le ha entregado la posta a sus discípulos y este hombre, el apóstol Pablo, que no estuvo con él, ahora se convierte en el transmisor del evangelio por todo lugar y escribe esta extraordinaria carta de Romanos. Ahí vemos, ¿cierto? La ley en el corazón. Así llamé a Romanos capítulo 2, porque la ley, la vida debe estar dentro de nosotros, no en la mente, no en la palabra, sino en el corazón. Romanos empieza en sus primeros capítulos a describir quiénes necesitan de Cristo. En el capítulo 1, entonces describe todos los seres humanos que olvidaron a Dios y están viviendo los comportamientos descritos por Romanos 1. Perversiones, murmuradores, detractores, llenos de maldad, hombres arrogantes, vanagloriosos, y describe el comportamiento humano. Ahora en el capítulo 2 menciona a otro tipo de persona que necesita de Cristo. El primero, el que está sumido en las perversiones, que cambiaron el uso natural, de la mujer, hombres con hombres y mujer con mujeres, y describe. Si el hombre de la sociedad de hoy no está ahí, puede estar en el capítulo 2.
Vamos a ver quién es este personaje en el mundo de hoy. Versículo 1 y 2 del capítulo 2 de Romanos. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Ya empieza a describir otro personaje que habita este planeta, ¿cierto? Que es aquel que se para en lugar de juez. Ya no es el del capítulo 1, perverso, lleno de maldad, sino el otro que se para en el lugar de juez y que empieza a decir, pero yo no soy tal cosa, yo no robo, yo no soy un asesino, yo no tengo esas perversiones, yo no estoy en el licor, yo no estoy en la droga, yo no estoy haciendo costumbres perversas, yo no. Entonces desde ese lugar se para, por supuesto, como si tuviera una autoridad, una investidura, a criticar y a juzgar a los que tal cosas hacen. A ellos también les habla la palabra y dice, qué pena decirte tú que estás en el lugar de juez, que eres inexcusable también. Que tú, aunque no haces lo que hacen los del capítulo 1, tú eres inexcusable también. Porque increíblemente lo que tú juzgas en otros, lo haces también. Terminas haciendo lo mismo, ¿cierto? Terminas haciendo lo mismo. ¿Quiénes matan a Cristo? Los fariseos. No los criminales. No las prostitutas de esa época. No María Magdalena. No aquella mujer samaritana. No aquella mujer adúltera. No. Esos fueron los que se arrepintieron. Termina uno pensando, ¿quién está más cerca del Señor? Si los del capítulo 1 o los del capítulo 2. Pero ojo, hay otros en el capítulo 3 y otros finalmente en el capítulo 4. Estos son los que juzgan, versículos 3 y 4. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, o sea, a los de la conducta del capítulo 1, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces les empieza a decir el Señor a estos hombres que están parados como jueces, ¿cierto? Políticos, jueces, tal, naturales y seres humanos que como no han hecho las otras cosas, creen que tienen la autoridad para juzgar. Y dice, ¿tú piensas que vas a escapar del juicio de Dios? ¿Piensas que porque tú te paras ahí vas a escapar del juicio de Dios? Dice, no menosprecies las riquezas de la benignidad del Señor. No estés tan seguro de tu propia justicia, porque por tu propia justicia no te vas a salvar. Porque en el fondo, según verdad, dice lo que leímos ahorita, tú haces lo mismo. Tú haces lo mismo. Por dentro tienes todas las características de los otros y quién sabe cuántos secretos tienes tú, oh juez, oh justicia humana. Cuántas perversiones están en ti, oh justicia humana. No te vas a salvar. Al contrario, Dios ha extendido con paciencia el hecho de que tú también te acerques al Señor. Sí, la adúltera del capítulo 1, sí, el perverso del capítulo 1,
Pero tú, juez, que te has parado en ese sitio, tú también necesitas, porque tú sabes también que eso que criticas, también lo haces. También lo haces. Versículo 5 y 6. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Los primeros se endurecieron su corazón porque Dios se les reveló con la naturaleza y no quisieron creer y los entregó una mente reprobada. Esos del capítulo 1 los descalifica su mente reprobada, y estos del capítulo 2 los descalifica su soberbia, porque los unos los endureció el pecado y a estos los endurece la hipocresía y el engaño. Y el engaño. No se llame a engaño el hecho de que usted no haya adulterado, no haya cometido un asesinato, no te exime de que te arrepientas delante de Dios. Yo recibí a Cristo de 17 años y no había hecho ese tipo de cosas, pero estaba atestado de maldad. No tenía derecho de juzgar y ahora menos que conozco a Cristo. El arrepentir, Dios nos da paciencia para arrepentirnos. No te pares en el atrio de la soberbia. Bájate de ahí y busca al Señor también, aunque no hayas hecho lo que han hecho los del capítulo 1. Porque dice ahí, cada uno va a pagar por lo que ha hecho. Algún acto de injusticia y de perversión has cometido, sino que tú crees que no eres como los del capítulo 1. Versículo 7 y 8. Y Dios dará vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y cuando se refiere no obedecen a la verdad, es a la verdad del Evangelio. Porque lo que transforma el corazón del ser humano es Jesús. Y cuando hablamos de Evangelio hablamos de Jesús, y cuando hablamos de Jesús hablamos de Evangelio. Cuando hablamos de Evangelio hablamos del Espíritu Santo y la vida del Espíritu. Ese es el Evangelio de Cristo. Sin esa vida del Espíritu no se puede. No se puede hacer el bien. Lo estudiaremos aquí mismo en este libro. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Por lo tanto, necesitamos la vida del Espíritu. No podemos pensar y pararnos en el hecho de que no hemos hecho lo que otros han hecho. Nuestro corazón está atestado de perversidades, como aquellas que también juzgamos. Por eso, tanto los del capítulo 1 como estos también necesitan al Señor. No hay ahí. Y ya lo dice aquí más adelante, versículos 9 y 10. Y tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Y pone al judío primeramente porque recuerden que es que el pueblo de Israel fue escogido. Fue escogido por el Señor. Y se le entregó la ley. Se le entregó la ley de cómo debería vivir un ser humano. Ya veremos
que esa ley sin el Espíritu es imposible de cumplirla, pero que la ley como tal es la verdad. Es verdad. Así es, ¿no? Así es. El hecho es, ¿cómo llegaremos nosotros a vivir esa ley? No como antes, que fue imposible, sino como ahora, que es posible, por el Espíritu. Y eso lo vamos a ver en Romanos. Entonces dice el versículo 11 y 12, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. O sea, no exime a nadie. Por eso dice, no hay acepción de personas, ¿no? No, lo que pasa es que yo, como que yo qué, ¿no? En la justicia del hombre hoy en día está tipificado lo que se llama, por decir algo, un homicidio culposo y un homicidio doloso. Ambos son homicidios y ambos son juzgados. Aunque tengan diferentes penas, ambos deben ser juzgados. Aunque uno sea doloso y el otro sea culposo. El culposo es aquel que se supone que no quiso hacerlo. Y el que quiso hacerlo. Pero igual ambos deben ser castigados porque en última fue un homicidio. De esta manera dice, si conoces la ley o no la conoces, igual vas a ser juzgado. ¿Cierto? Si tú no te enteras que por ahí no puedes parquear porque se supone que no viste nada, ¿cierto? Igual la infracción la vas a cometer si ahí está prohibido parquear. No es si sí o si no. No. ¿Cierto? La ignorancia no te exime de la responsabilidad. No te exime de la responsabilidad. Hoy querrán decir eso, pero no es así, ¿no? Entonces dice, los que no conocen la ley, igual. O sea, no hay acepción de personas. Porque todos vamos a necesitar de Cristo. Eso es lo que dice ahí. Así que si, no, que yo no conozco ninguna ley. No es que no tienes que conocerla. Existe. Sencillamente existe. Y el que no la conozca no te exime. ¿Cierto? Tú vas a cualquier otra parte, viajas a cualquier otra parte, conoces la ley de tu país, no la del otro. Pero si no conoces la del otro y estás en ese país, no te exime de la responsabilidad que tienes. Porque allá existe una ley. Existe una ley propia y hay que cumplirla. Entonces, dice el Señor, no te exime. No, lo que pasa es que yo nunca leí en la Biblia, no matarás. Pero si mataste, cometiste un acto. Cometiste un delito y cometiste un pecado, ¿cierto? Alguien perdió la vida por ti y ese es el punto. Eso es lo que dice ahí, ¿no? Eso está diciendo que este segundo grupo tiene que asumir la responsabilidad sí o sí y que nada en este planeta lo exime. ¿Cómo salir diciendo, yo no leí la Biblia nunca? O sea, yo no estoy metido en ese cuento. Ya estás metido en este cuento desde que naciste, ya estás metido, te guste o no. Vas a necesitar a Cristo, te guste o no, te guste o no. Eso es lo que dice ahí, porque vas a ser juzgado. Vas a ser juzgado por el hecho de ser humano. ¿Sí o no? Ya, punto. El hecho de ser humano te pone en la condición de necesidad de Cristo. Así de sencillo. Versículo 13, 14, 15 y 16. Y dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Porque cuando los gentiles, o sea, los que no son del pueblo de Israel, que no tienen ley, hacen por naturaleza
lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, dice el apóstol Pablo. Entonces viene algo interesante. Dice, no es porque tú digas que conoces la ley. Aplica lo mismo. No te exime de responsabilidad el que no conozcas la ley, y te premia la ley cuando la cumples, aunque no la conozcas. Aunque no la conozcas. Si tú, por naturaleza, dice aquí, haces lo que está escrito, ¿cierto? Pues recibirás recompensa de lo que está escrito. Si las personas que de alguna manera viven en lo más olvidado de este planeta, pero hacen lo que está escrito en la Escritura, ellos serán juzgados de esa manera. Porque han hecho sin conocimiento lo que debieron haber hecho. Porque no todo el que conoce la ley, ¿cierto?, la hace. Por lo tanto, dice, la idea es que la ley está escrita en los corazones. Entonces también describe aquí Romanos capítulo 2 otro grupo de personas que son aquellos que nosotros nos preguntamos y decimos, pero si por allá en el África, por allá en la selva, hay gente que no oye hablar de Cristo. Entonces se le aplica este principio, el principio de la ley en sus corazones. Si ellos hacen por naturaleza, ¿verdad?, lo que ha escrito Dios, entonces ellos serán juzgados conforme al evangelio. Increíble. Porque habrá gente que conoce y no obedece. Estos obedecen y no conocen. Maravilloso. El Señor y su palabra es maravillosa. Versículos 17 y 18. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad. Eres instruido por la ley, apruebas lo mejor por la ley, ¿sí o no? Entonces describes tú. Entonces, primero, capítulo, aquellos que están en sus perversiones, que no son ni judíos, que son de todas partes y están sumidos, no conocen la ley, olvidaron a Dios, no tuvieron en cuenta a Dios en sus vidas, son una cantidad de ateos que viven de cualquier manera pecando. Ese grupo necesita a Cristo. Ese es muy evidente. Pero que se llama que conoce la ley y tal cosa, no te va a salvar la ley, porque en lo que tú juzgas te condenas a ti mismo, le dice. En cambio, ese grupo de personas que no es judío, pero que hace y obedece, ese entra a donde el Señor está diciendo, ¿sí o no? Qué increíble esto. Aquí ya le está hablando a los judíos que creen que no necesitan a Cristo porque tienen la ley, ¿sí o no? Y que aprueba lo mejor. Mire cómo les dice, versículos 19, 20 y 21. Y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe hurtar, hurtas. Cuando Jesús a los fariseos y a todo ese pueblo que iba a apedrear a la mujer dice, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra,
y ninguno fue capaz, es porque se aplicó este principio. El principio de que quizás muchos o algunos de los que querían apedrear a esta mujer se habían acostado con ella. Y de conchudos la iban a apedrear también. ¿Y a ti quién te apedrea? Fariseo, hipócrita, ¿cierto? Ningún ser humano que habita este planeta podrá ser eximido de recibir a Cristo. Capítulo 1 lo necesitan. Capítulo 2, tú que juzgas, tú que crees que conoces, tú también lo necesitas. Eso quiere decir que en el caso mío, que soy pastor, a mí no me salva el hecho de ser pastor. No me salva el hecho de que no cometa pecados, si es que no cometo pecados, que es mentira. Pero supongamos que yo me crea, ¿cierto? No me salva eso. Me salva la obra de Cristo. Y eso es lo que Romano empieza a decir. Porque este es el evangelio puro. Entonces él les empieza a decir: nada te exime de que conozcas el evangelio de Cristo. Tienes que conocer el evangelio de Cristo. Tienes que conocer su obra y tienes que recibirle y tienes que ser investido del Espíritu Santo. O sea, ya le empieza a desnudar los argumentos de los seres humanos. Los unos que de por sí ya los descalificamos, que la sociedad misma los descalifica en su conciencia, y estos que creen que no necesitan, ¿Yo qué voy a necesitar si yo nací en un hogar católico, cristiano, judío, de la ley? Lo necesitas. Lo necesitas. Lo necesitamos todos. ¡Qué belleza! ¿Sí o no? Versículo 22, 23 y 24. ¿Tú qué dices? ¿Que no se debe adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Está moviendo el corazón del ser humano el Señor aquí. Está develando todo lo que hay en el corazón. Si somos conscientes o no somos conscientes, debemos serlo. Porque aquí nos desnuda el Señor. Y dice: tú que vas y ocupas las primeras sillas y por dentro estás lleno de cosas, necesitas del Señor. Tú que crees que naciste en esto y necesitas del Señor. Necesitas a Cristo. Porque lo que quiere describir los primeros capítulos de Romanos es que todo hombre necesita de Cristo. Los que están allá adulterando y los que acusan a los que adulteran. Esos también necesitan de Cristo. ¿Sí o no? Todos necesitamos de Cristo, todos. Pero ya vamos a llegar allá, no nos afanemos, que el Señor empieza a develar lo que hay en el corazón del ser humano y la inmensa necesidad que tenemos del Señor. Porque no el que conozcamos la ley nos hace cristianos, sino Cristo es el que nos hace cristianos. La vida del Espíritu es la que nos hace cristianos. No es la enseñanza y no es la ley. Y no me hace cristiano que tenga la cruz. Y no me hace cristiano que tenga la Biblia. Tengo que tenerlo adentro. Tengo que tenerlo en mi interior. Tengo que creer y tengo que vivirlo en la vida del Espíritu. Versículo 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Hacemos actos propios de la religión, ¿cierto?
La mayoría de la gente en esta nación ha sido bautizada desde chiquita. Fue llevada a una iglesia desde pequeña. Pero el hecho de bautizarse no lo hizo cristiano. Fue un acto que se hizo. Los actos tienen algún significado siempre y cuando la persona haya sido transformada. Si no, fue un acto insípido nomás. Los judíos se circuncidaban, pero eso no los hacía judíos, ¿cierto? Porque el judío es el que vive y practica. Finalmente, eso es lo que dice el Señor. No es la circuncisión. No te aprovecha. ¿Ve? Porque ese acto no te transforma. Tu bautizo no te transformó. Lo único que puede transformar es el Señor y la vida del Espíritu, es lo que dice ahí. No podemos caminar esta vida diciendo, yo fui bautizado. Yo fui bautizado chiquito y fui bautizado y fui bautizado o fui bautizado en cualquier iglesia. Eso no me hace cristiano. Eso es lo que dice aquí. A veces esos actos nos engañan a nosotros mismos y no nos dejan ver la inmensa necesidad que nuestro corazón tiene de Cristo. Por eso a estos les habla el Señor también. No solo a los otros, que incluso cuando hablas con ellos, ellos mismos saben que no tienen a Dios. Es más, son sinceros contigo y te dicen, es que yo estoy muy lejos de Dios, ¿sí o no? Pero muchas veces estos que fueron circuncidados creen que están muy cerca de Dios y están tan o más lejos que los otros. Versículo 26, 27. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es circunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, porque con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Aquel que obedece, ¿cierto? Que camina, que busca a Dios y no fue circuncidado, ¿cierto? Ni siquiera bautizado chiquito, pero con su corazón busca al Señor, ese condena al otro. Ese condena al que cree que ya lo tiene cuando no lo tiene. Ese es el segundo grupo, al cual el Señor le hace ver, qué pena, pero tú también necesitas de Cristo. El Señor devela lo que hay en el corazón del ser humano. Los unos como están haciendo lo malo y los otros que creen no tener maldad. Necesitamos de Cristo y apenas vamos en estos dos grupos, ¿no? En estos dos grupos. Versículo 28 y 29. Parte final del capítulo. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hay una conversión real que no es física, que no es ritual, que es profunda. Los judíos creyeron obedecer a Dios y terminaron matando a Cristo. Entonces el apóstol Pablo, porque él estuvo en ese lugar, con toda autoridad les dice, no es judío el que lo es exteriormente. Yo soy judío, yo soy cristiano, lo es el que lo es en el corazón. La gente cree que porque fue bautizada pequeñita, ya lo es. No lo eres. No lo eres. No lo eres hasta que no aceptes a Cristo. No lo eres hasta que no tengas la certeza y tu vida, la vida que vives, sea consecuente con lo que está escrito.
Si un hombre es bautizado y cree que esto es un libro cualquiera, no está convertido. Si un hombre es bautizado y cree que esto son fábulas inventadas de los hombres, pues no ha recibido a Cristo. Si un hombre ha sido bautizado y no comprende la obra de Cristo en la cruz, no ha sido convertido. Eso es, ¿no? Eso es. Te ufanas de la ley, oh judío, y matas a Cristo inocente. Amigo, estás encalambrado, lo que dice ahí. Tú también necesitas. Si señalas a los que no están circuncidados, señalas al que está adulterando, señalas al que hurta y no ves tú. Por eso Jesús les dijo: qué facilidad ves la paja del ojo ajeno y no la viga de tu ojo. Esos también necesitan a Cristo. Oh judío, necesitas a Cristo, porque la ley no te ha llevado a nada. La ley sola es, como dice la Escritura, mata, porque es palabra, mata, pero la vida del Espíritu vivifica. No es esto lo que nos hace cristianos. Que cargue la Biblia lo que me hace cristiano. Es la vida del Espíritu. Entonces aquí están estos, el segundo grupo al cual el Evangelio debe llegarles. No solo los otros, no, y siempre pensamos así, ¿no? No, yo quiero que el hijo mío vaya a la iglesia porque está metido en la droga. Yo quiero que la hija mía porque está metida en el alcohol. ¿Y tú? ¿Y tú cuándo vas a buscar a Cristo? Tú no lo necesitas. ¿Sí o no? Oh justicia, tú que juzgas, tú no lo necesitas. Tú lo necesitas. Tú que crees conocer, lo necesitas. A nadie exime la palabra de la inmensa necesidad que tenemos de Cristo. Así de simple. Eso es. Y nos falta otro grupo. Vamos a avanzar. Vamos a orarle al Espíritu Santo, porque yo puedo estar en alguno de esos grupos y necesito de Cristo. La inmensa necesidad de tener a Cristo en el corazón. Padre amoroso, gracias por tu palabra y por revelarte a nosotros con tanta claridad en la Biblia. Toma nuestros corazones, y si somos aquellos fariseos que juzgamos pero no vemos nuestra viga, ven a nosotros. Acude a nosotros, pecadores, para ser transformados. Te necesitamos, Jesús, como aquellos del capítulo 1. Dígale: Señor, te necesito y quiero conocerte y que entres a mi corazón y vivir no una vida ritual, sino una vida espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, Dios les guarde. Ahí tenemos meditando en el monte a las 8 lunes y a las 8:10 experiencia en el monte. Tenemos el testimonio de Ángelo Sánchez, un testimonio chévere. Dios les bendiga, que descansen, feliz almuerzo.